Vivimos en una época en la que, parece que todo el mundo está absolutamente agotado de debatir. Sí, es un cansancio generalizado, desde luego. Totalmente. O sea, basta con abrir cualquier pantalla y nos encontramos de frente con un ruido constante, un choque interminable de opiniones donde, cada voz grita tener la versión definitiva de la realidad. La verdad absoluta, claro. Eso es. Y ante ese agotamiento mental, me gustaría proponer que imaginemos por un momento que entramos en el silencio de una inmensa catedral gótica al atardecer. Vale, me gusta la imagen. Entramos ahí y la atención, de forma natural, es capturada por un enorme vitral, una vidriera espectacular. Esas que te dejan sin palabras, sí. Exacto. La luz del sol que entra por esa vidriera es una sola. Es luz blanca, pura, unificada. Pero para que nosotros podamos apreciar la imagen completa, esa historia que cuenta la ventana, la luz necesita fracturarse. Necesita dividirse. Eso es. Necesita dividirse en cientos de pequeños cristales rojos, azules, dorados, verdes. Es decir, necesita volverse redundante. Ostras, qué concepto más interesante. ¿Verdad que sí? Podemos llamar a este concepto la redundancia de la verdad. La redundancia de la verdad. Es la idea de que la realidad no es un rayo cegador y monolítico que le pertenece a una sola persona, sino un mosaico complejísimo que requiere de múltiples perspectivas para manifestarse en toda su riqueza. O sea, esa imagen inicial captura a la perfección el problema central de nuestra saturación informativa actual. Totalmente. Porque, el gran error cognitivo que cometemos a diario es pensar en la verdad como si fuera un trofeo. Un trofeo que se desentierra o como un territorio que se conquista simplemente al ganar una discusión. Claro, el que grita más alto se la queda. Exacto, pero en la metáfora del vitral comprendemos que ningún cristal individual, por muy brillante o pulido que esté, contiene toda la luz. Imposible. Y al mismo tiempo, fíjate, cada minúsculo fragmento de vidrio es absolutamente imprescindible para que la estructura final tenga sentido. Si quitamos, por ejemplo, los cristales oscuros, la imagen pierde toda su profundidad. Es una pasada, sí. Y esa necesidad de integrar todas las piezas es, la puerta de entrada perfecta para los documentos que estamos analizando en esta inmersión profunda. Sin duda. Tenemos sobre la mesa un texto fascinante. Se trata de un cuento sufí moderno protagonizado por la clásica figura de Nasruddin y se titula Bosque de las 12 caras de la verdad. Un título que ya promete, desde luego. Ya te digo. La premisa arranca conectando directamente con esa fatiga moderna de la que hablábamos al principio. Nasruddin está harto. Cansadísimo. Está harto de mapas que no llevan a ninguna parte y de supuestos sabios que solo discuten sobre quién tiene la razón. Así que decide salir a buscar la verdad por sí mismo. Y ahí es donde entra en juego la figura del anciano. Exacto. Un anciano en el camino le da una brújula conceptual muy clara y le dice, la verdad no se encuentra, se manifiesta, y tiene 12 rostros. 12 rostros, que se dice pronto. Tela. Para comprenderla, el protagonista debe atravesar 4 reinos y encontrarse con 12 animales. Pero lo más curioso de todo esto es el equipaje que lleva Nasruddin. Ah, sí, el inventario es clave. Nada de armas, nada de tomos de filosofía pesados, lleva solamente 3 cosas: un espejo roto, un puñado de semillas y un silbato. Es que el inventario de Nasruddin es toda una declaración de intenciones. O sea, un espejo roto no devuelve una imagen perfecta y pulida del ego. Claro, te devuelve a trozos. Eso es, obliga a mirar los fragmentos de uno mismo, las imperfecciones. Luego, las semillas representan el potencial latente, ese que requiere paciencia y no fuerza bruta para crecer. Qué bonito. Y el silbato mudo, que no emite ningún sonido, pues apunta a la necesidad imperiosa de escuchar antes de emitir ruido. Son en esencia herramientas puras de autoobservación. Vale, vamos a desgranar esto, porque el material plantea un viaje de autocorrección que, aunque se viste de cuento místico o de fábula, propone una serie de mecánicas psicológicas increíblemente precisas. Absolutamente. O sea, no estamos ante un tratado de filosofía abstracta incomprensible. En absoluto. Lo que los documentos ofrecen es un manual de neuroregulación y de comportamiento disfrazado de fábula. Es pura psicología aplicada. Fascinante. El texto nos recuerda que nuestro ego siempre busca tener razón para sentirse seguro. Es un instinto básico.
Pero la consciencia, en cambio, busca ver claro para poder avanzar. Ver claro como a través del cristal. Exacto. Y para lograr esa claridad, establece que primero hay que preparar el material base, tal como ocurre en la creación de un vitral. Hay que fundir el vidrio. Eso es. Antes de ensamblar nada, necesitamos el calor abrasador del horno para forjar el cristal. Y así es como entramos en el primer estadio, que es el reino del calor, asociado directamente a la voluntad y la intención. Y aquí es donde Nasruddin tiene su primer encuentro. Sí, aquí encuentra el león, que encarna la correcta identidad. Es un león majestuoso que ruge, pero, curiosamente, no emite ningún sonido, porque ha olvidado cuál es su verdadera naturaleza. Claro, ruge desde la garganta, desde la pura superficie, porque está utilizando máscaras para relacionarse con el mundo. Totalmente alienado de sí mismo. Y aquí es donde entra en juego el equipaje del que hablábamos. Nasruddin le ofrece ese espejo roto. El primer uso del inventario. Así es. El león se acerca a un charco turbio, sopla sobre el agua para apartar la suciedad, usando su propia intención. Y al mirarse a través de los fragmentos del espejo ocurre algo increíble. Recupera su rugido auténtico, pero esta vez emergiendo desde el vientre. Ostras, desde el centro mismo de su ser. Exacto, un rugido real. Y esto plantea una analogía clarísima en el documento. Esos yos falsos de los que habla la fuente, como el típico arquetipo de la víctima perpetua o el salvador que necesita agradar a todo el mundo a todas horas. Que todos los hemos adoptado alguna vez. Claro, pues funcionan exactamente igual que llevar puestas las gafas graduadas de otra persona. ¿Es una buena metáfora? ¿A que sí? Al mirar a través de ellas, el mundo entero se ve distorsionado, se ve borroso, e incluso te provoca dolor de cabeza físico. El instinto inicial de cualquiera es enfadarse con el mundo y gritar que todo está desenfocado. Culpar al exterior. Eso es, hasta que uno se da cuenta de que el problema es la lente que lleva puesta. Solo al quitarse esas gafas impuestas, en el vacío que queda en ese momento, se puede ver con la graduación propia. Fíjate, el mecanismo psicológico detrás de quitarse esas gafas es lo que el texto llama detenerse en el umbral. Y propone un ejercicio tremendamente práctico para esto. A ver, cuéntanos. Sugiere hacer una pausa de 30 segundos exactos, ni uno más ni uno menos, antes de tomar una decisión importante o antes de iniciar una discusión acalorada. 30 segundos, parece poco, pero en tensión es un mundo. Es una eternidad, y en ese tiempo hay que preguntarse desde qué identidad se está operando. Es decir, ¿se busca aportar una solución real al problema? ¿O simplemente se busca control, validación y reconocimiento externo? Madre mía, qué golpe de realidad. Ya te digo. Y al documentar en un papel esos yos falsos, al escribirlos y romper la hoja físicamente, lo que hacemos es interrumpir el piloto automático del cerebro. Es una interrupción de patrón pura y dura. Exactamente. Y lo interesante es lo que ocurre inmediatamente después en la historia. Nasruddin deja al león y se encuentra con la madre pájaro. Ah, el segundo rostro. Sí. Ha habido una tormenta brutal en el bosque. Su nido está completamente destrozado. Pero atención a esto. Ella no pierde ni un solo segundo buscando culpables en el clima ni lamentándose de su mala suerte. No hay victimismo. Cero. Simplemente empieza a tejer de nuevo. El texto dice que ella activa las 500 funciones regeneradoras y nos deja una máxima contundente, que es: la verdad no se debate, se construye. ¡Wow! Es que esa frase encierra una profunda lección sobre la dopamina y los circuitos de motivación de nuestro cerebro. ¿En serio? ¿Cómo se conecta? Pues mira, el ejercicio práctico que se deriva de la madre pájaro pide realizar un acto de reparación. Puede ser algo sencillo como ordenar un espacio común en la oficina o ayudar a alguien, pero bajo una regla estricta e innegociable. Vale, ¿cuál es? Debe hacerse en completo anonimato y sin esperar ninguna recompensa ni reconocimiento. Uf, eso cuesta hoy en día. Muchísimo. ¿Y por qué es tan importante esta falta de testigos? Porque cuando eliminamos la validación externa, cortamos de raíz el suministro de combustible del ego. Claro, no hay nadie a quien presumir. Exacto. El cerebro deja de buscar el aplauso social y, al hacerlo, se ve obligado a encontrar satisfacción intrínseca en el acto mismo de construir o reparar. ¡Qué fuerte! Esa es la chispa exacta que enciende la creatividad regenerativa de la que habla el cuento. Llegamos al tercer animal, que es la tortuga milenaria. El peso del tiempo. Eso es. Un ser que lleva el río del pasado en su espalda. La lección aquí es que purificar el cristal del vitral no significa borrar la historia o hacer como si no existiera,
sino permitir que fluya lo que ya ha cumplido su ciclo. Dejar ir. Exacto. El ejercicio sugiere sentarse, localizar qué carga o memoria heredada pesa físicamente en la respiración y usar cada exhalación profunda para soltar esa lealtad invisible. Es literalmente como limpiar las impurezas del vidrio fundido. Una limpieza somática, de hecho. Eso es. Porque el cuerpo almacena esa tensión histórica. Se queda guardada en los músculos. Y bueno, una vez que el cristal de nuestra intención está forjado y limpio en este primer reino, necesitamos que la luz lo atraviese para revelar su verdadero color. Claro, sin luz no hay vitral. Exacto. Así avanzamos hacia el segundo reino, que es el reino de la luz y el color, el cual rige la percepción y el discernimiento. Vale, entramos en la segunda fase. Y el primer encuentro aquí es con el águila real, que es el símbolo absoluto de la correcta perspectiva. El águila, claro. El águila le explica a Nasruddin que cuando se camina a ras de suelo, cada pequeña piedra en el zapato se percibe como un drama insalvable. Es todo lo que ves. Es que te tropiezas con todo. Claro, pero al elevarse, al tomar altura, se revela que esas mismas piedras que parecían obstáculos, en realidad forman los patrones de un mosaico inmenso. A ver, la teoría del águila es impecable. Y es una preciosa. Pero aquí, como analistas, surge una fricción inevitable en la experiencia humana diaria. A ver, cuéntame. Es que es muy sencillo decir, adopta una perspectiva elevada y serena. Pero claro, cuando uno se encuentra inmerso en un conflicto real, yo qué sé, cuando la otra persona te está gritando o el estrés laboral es asfixiante, el cuerpo físico reacciona. Entra en modo supervivencia. Totalmente. El estómago se contrae, el ritmo cardíaco se dispara de golpe y el campo visual literalmente se reduce. Pedirle a alguien que vuele como un águila tranquila cuando tiene la adrenalina corriendo por las venas parece, bueno, casi imposible. Y lo es. Es que esa es una limitación biológica real. La neurociencia nos confirma que, ante una amenaza percibida, la amígdala secuestra el cerebro por completo y estrecha el enfoque solo hacia el peligro inmediato. Claro, no ves más allá de la piedra. Por eso el ejercicio del águila no busca ser una simple reflexión poética, sino que plantea una intervención mecánica y espacial. Mecánica. Sí, sugiere cerrar los ojos e imaginar físicamente que el cuerpo se eleva 100 metros sobre la escena del conflicto, como si fueras un dron. ¡Ostras, qué bueno! Desde esa altura imaginaria se trazan los límites exactos del problema, separando los hechos objetivos reales de las suposiciones y los miedos que estamos proyectando. O sea, separando la paja del trigo. Exacto. Al obligar al cerebro a procesar el espacio y la distancia mentalmente, se redirige el flujo sanguíneo de vuelta a la corteza prefrontal, y esto desactiva la respuesta de pánico de la amígdala. ¡Madre mía! Se utiliza la imaginación espacial para hackear el sistema nervioso. Es fascinante. Es muy potente. Y justo para manejar esa densidad física y emocional del conflicto, el cuento introduce a continuación a la oruga real, que encarna la aspiración noble. La oruga es un personaje curioso. Mucho. Nasruddin, llevado por la impaciencia humana típica, intenta abrir el capullo de la oruga con sus manos para acelerar su transformación en mariposa. Las prisas. Las prisas, exacto. Pero el águila baja y lo detiene bruscamente. Le advierte que la oruga necesita absorber esa densidad, necesita atravesar el letargo y la tremenda incomodidad para poder transmutar la materia en belleza. No se puede huir del proceso. Es que huir de la tensión solo garantiza que la arrastraremos con nosotros al siguiente escenario de nuestra vida. Totalmente. Y fíjate, la herramienta asociada a la oruga es una pauta respiratoria súper concreta. Es el ciclo 4-4-6. Ah, vale. ¿Cómo funciona? Inhalar durante 4 segundos, retener el aire en los pulmones otros 4 segundos y exhalar muy lentamente durante 6. Y este patrón no es para nada aleatorio. Imagino que tiene una base fisiológica. Toda. Al alargar la exhalación respecto a la inhalación, se envía una señal biológica directa al nervio vago, activando el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma. ¡Qué pasada! Es la manera exacta en que el cuerpo metaboliza y absorbe la tensión tensa, tal como la oruga absorbe su entorno para crear la crisálida. Entendido. Y nos queda una pieza en este reino de la percepción, y es el lince. Su función es la purificación del error. El lince, con esa vista privilegiada, Exacto. El lince es capaz de ver en la penumbra aquello que nuestra propia mente se niega a reconocer. Ve el autoengaño cuando se disfraza de certeza absoluta. Y nos aporta una máxima vital para todo este proceso. Purificar no es castigar, es nombrar. nombrar. ¡Qué palabra tan clave! Ah, que sí.
Nombrar en lugar de juzgar es un principio fundamental en lo que en psicología llamamos defusión cognitiva. El Lince nos enseña que el lenguaje que usamos moldea nuestra percepción de la realidad. Crea nuestro mundo. Exacto. Y por eso el texto sugiere llevar un registro escrito para, literalmente, cazar nuestras afirmaciones absolutas. Palabras trampa como siempre, nunca o es imposible. Uy, las usamos todo el tiempo. Constantemente. Cuando la mente dice, esta persona siempre me ignora, está construyendo una prisión de cristal opaco. No deja pasar la luz. Claro, te encierras en esa idea. Pero al atrapar esa palabra en un papel y renombrarla de forma objetiva, sin fustigarse ni sentir culpa, la prisión se desmorona sola. Se le quita toda la carga emocional al supuesto error. Es liberador. Pero claro, por muy transparente y perfecta que sea nuestra percepción, de nada nos sirve tener un cristal inmaculado si es absolutamente rígido. Se rompe. Exacto. Si el vitral no tiene cierta flexibilidad o tolerancia, a la primera tormenta fuerte el vidrio estalla en mil telazos. La verdad necesita interactuar con el mundo, necesita ceder y adaptarse. ¿Y eso nos lleva al siguiente paso? Así es. Esto marca la transición hacia el tercer reino, que es el reino del agua de vida, el cual gobierna la fluidez y los ciclos. El agua, siempre adaptándose. Eso es. Aquí la vida deja de ser un ejercicio de introspección solitaria y entra en contacto directo con el tiempo y el espacio exterior. Exactamente. Y el primer gran maestro en este reino líquido es el caballo salvaje. ¡Qué estampa! Sí, su lección sobre el movimiento natural se resume en una idea. El tiempo no se lucha, se monta, como a un caballo. ¡Ostras! A nivel psicológico, si lo analizamos, la mayor parte de nuestro sufrimiento humano proviene de resistirnos a los ritmos naturales de la realidad. Queremos controlarlo todo. Claro, queremos que los procesos lentos sean súper rápidos y que los momentos efímeros y felices duren para siempre. Y resistirse a la corriente del tiempo es básicamente la forma más rápida de ahogarse. Totalmente de acuerdo. Fluir con el tiempo nos lleva directamente al siguiente habitante, el ruiseñor del desierto, que introduce el concepto de la palabra comando. Este es vital. Sí, el cuento indica que la nota limpia de su canto es capaz de regar la aridez del desierto y nos advierte que el lenguaje humano tiene el poder de bendecir o de secar el entorno. Es una responsabilidad inmensa. Lo es. Podemos visualizar nuestras interacciones diarias como si fueran una inmensa red de cañerías. Las palabras que articulamos son el agua que circula por esos tubos. Vale, entiendo la imagen. Uno tiene la capacidad de utilizar esa red para instalar un sistema de riego por goteo, nutriendo y haciendo florecer las relaciones a su alrededor. Sería lo ideal. Claro. O, por el contrario, uno puede abrir una válvula de agua tóxica, llena de quejas constantes y juicios vacíos, que termine inundando y pudriendo todo lo que toca. Que pasa mucho. Pasa demasiado. Y para evitar esa toxicidad, los documentos proponen instalar un filtro mental de 3 válvulas antes de abrir la boca. 3 preguntas fundamentales. A ver, apunta. Primera, ¿nutre lo que voy a decir? Segunda, ¿es rigurosamente cierto? Y tercera, ¿es verdaderamente necesario? Si la frase no logra superar ese triple filtro, el silencio se convierte en la opción más sabia y compasiva. ¡Qué maravilla de herramienta! Ese filtro actúa como una medida de ecología verbal pura. Ecología verbal, me gusta el término. Reduce drásticamente la carga cognitiva y emocional que imponemos a los demás sin darnos cuenta. Y bueno, ahora esto enlaza perfectamente con el desafío que plantea el tercer habitante de este reino, que es el perro guardián. Cuéntame del perro. Porque claro, podemos controlar lo que decimos nosotros y tratar de fluir con el tiempo, pero la realidad, nos guste o no, es que somos seres sociales y enormemente permeables. Esponjas. Esponjas. Gran parte de nuestra reactividad diaria está dictada por el clima emocional de quienes nos rodean. A través de las neuronas espejo del cerebro, absorbemos el estrés, la urgencia o el tremendo enfado ajeno. Te lo contagian sin querer. Totalmente. Pues bien, el perro guardián, que es un animal viejo que permanece inmutable en la entrada de la aldea, sin importar si hace un sol de justicia o cae una tormenta terrible, representa el núcleo de amor. Inamovible. Su gran enseñanza es que el amor no se elige, se emana. Se refiere a mantener un estado interno de fidelidad y calma que no fluctúe al compás de los caprichos externos de los demás. O sea, es la capacidad de volverse impermeable a las tormentas emocionales ajenas. No absorber el caos de la persona que nos grita en el tráfico, o del típico compañero de trabajo frustrado que lo paga contigo. Eso es.
Y para lograr esa ansiada impermeabilidad, el texto detalla un anclaje físico profundo. Otro ejercicio somático. Sí, muy sencillo pero efectivo. Ante una situación desestabilizadora de este tipo, se sugiere colocar suavemente la mano derecha sobre el centro del pecho. Vale. Este contacto físico leve envía inmediatamente una señal táctil de contención y seguridad al cerebro. Mientras se respira de forma suave, se repite internamente durante la exhalación una frase: aquí, nada externo me mueve. ¡Ostras, qué anclaje tan directo! Es muy directo. La instrucción añade visualizar una esfera dorada que se expande desde el pecho con cada latido. Y lo que se consigue con esta práctica repetida es crear un santuario interno portátil. Un refugio. Un refugio que evita que el sistema nervioso rebote incontrolablemente, como si fuera una bola de pinball, cada vez que nos cruzamos con una noticia alarmante en el móvil o con un individuo alterado en la calle. Madre mía, es que es un salvavidas emocional indispensable para la locura de la vida moderna. Totalmente indispensable. Pues, llegados a este punto del viaje de Nasruddin, tenemos el cristal forjado en el calor de la intención, hemos discernido sus colores precisos a través de una percepción clara con la luz y le hemos dado la fluidez del agua para resistir el impacto sin romperse. Va cogiendo forma la vidriera. Sí, queda la fase culminante. Todo vitral, por muy bonitos que sean sus cristales, para mantenerse erguido en la pared de la catedral, requiere una estructura de plomo. La malla que lo une todo. Exactamente. Una malla geométrica que entrelace cada pequeño fragmento y le otorgue sentido al conjunto monumental. Así ingresamos en el cuarto reino, que es el reino de la estructura y la forma, dedicado a la geometría de la unidad. El reino final. Y aquí nos aguardan la araña tejedora, las abejas y, por último, el elefante ancestral. Este último reino, fíjate, marca la disolución del individuo aislado en favor del colectivo. La araña tejedora, por ejemplo, es la perfecta ilustración de la interdependencia. La telaraña. Claro, Como señala el propio texto, ningún hilo está solo. Si tiras de uno, el universo entero tiembla. qué frase más visual. Es preciosa. Y para integrar esto en el día a día se propone un ejercicio de deconstrucción cognitiva. Consiste en tomar algo tan banal y cotidiano como un simple plato de comida frente a ti y trazar mentalmente la inmensa red de conexiones invisibles que lo hicieron posible. O sea, ver más allá del plato. Eso es. Desde los microorganismos vivos del suelo, pasando por las manos de los agricultores que sembraron, hasta la enorme infraestructura de camiones que transportó el agua y los ingredientes. Claro, te das cuenta de que tú solo no harías nada. Es un antídoto fulminante contra la ilusión de la autosuficiencia humana. Y bueno, a continuación, en este reino aparecen las abejas, que son el símbolo por excelencia de la colaboración sin fricciones. Las abejas son fascinantes, de verdad. Construyen estructuras hexagonales de una precisión matemática asombrosa, y lo más increíble es que lo hacen en la oscuridad absoluta del interior de la colmena, A oscuras, ¿sí? sin que exista un plano maestro dibujado ni un arquitecto jefe dándoles órdenes, simplemente sienten la unidad del colectivo y obran en consecuencia. Es un milagro de la naturaleza. Y el reto práctico plesorfe de esta imagen para nosotros es, bueno, un desafío mayúsculo para el ego en cualquier entorno social o laboral. A ver qué nos piden las abejas. Proponen que, en la próxima conversación de debate o reunión de trabajo, el objetivo principal del individuo sea escuchar el doble del tiempo que se habla. Dificilísimo para algunos. Ya te digo. Se trata de buscar activamente los puntos de acuerdo, esos bordes donde nuestros hexágonos pueden encajar con los del otro, en lugar de priorizar ese deseo enfermizo de tener la razón y aplastar el argumento contrario. O sea, es construir desde la presencia y la escucha y no desde la imposición de ideas. Exacto. Y todo este arduo recorrido de reinos y animales nos prepara para el clímax absoluto de la autoobservación, encarnado finalmente en el elefante ancestral. Tengo que confesar que, al leer los documentos y llegar al pasaje del elefante, tuve un verdadero choque de comprensión. Un momento de wow, de profunda claridad. Es que es el culmen del cuento. El relato describe cómo este enorme y sabio animal utiliza su trompa para trazar un círculo perfecto en la tierra. Un círculo inmenso que engloba a Nasruddin, a los animales que le acompañan, a los árboles y al propio viento. Todo dentro. Todo. Y en ese instante, el elefante dicta la última gran lección. Observador, observador y observación son exactamente lo mismo. Ostras. El ejercicio final que nos deja invita a sentarse, en silencio, observar el ritmo natural de nuestra propia respiración,
luego dar un paso atrás y observar el hecho mismo de que hay una mente observando y finalmente permitir que esa barrera mental se disuelva por completo. Es pura disolución del ego. Es comprender casi de golpe que esa frontera rígida que sentimos constantemente, esa sensación de yo frente al resto del mundo exterior, es tan solo una ilusión óptica, una alucinación persistente generada por nuestro cerebro para sobrevivir en el entorno. Fíjate que si analizamos la estructura completa de los 4 reinos, descubrimos un diseño arquitectónico impecable. Un viaje circular. ¿Circular en qué sentido? Pues que el viaje comienza en el reino del calor, impulsando una búsqueda casi desesperada por recuperar la identidad propia y el rugido individual con el león. Claro, el yo fuerte. Exacto. Sin embargo, todo ese arduo trabajo de introspección para encontrar el yo no es un fin en sí mismo. No es la meta. No, es simplemente el peaje necesario, la madurez requerida, para poder llegar a este cuarto reino y disolver alegremente esa misma individualidad dentro del círculo inclusivo del elefante y en los hexágonos colaborativos de las abejas. Es como tienes que ser alguien para poder fundirte con el todo. Exactamente. El método nos enseña a definir con precisión quiénes somos para luego, en un giro maravilloso, darnos cuenta de que, en el fondo, somos todo lo demás. Qué bonito. Un cierre verdaderamente magistral para el recorrido de Nasruddin. Y bueno, tras este encuentro definitivo, el protagonista regresa por fin a su aldea. El retorno del héroe. Sí, pero la resolución de la historia es brillante precisamente por su inmensa simplicidad. Cuando los vecinos del pueblo se arremolinan a su alrededor, súper expectantes, exigiendo saber cuál es el gran secreto de la verdad que ha descubierto. ¿Esperando una gran revelación teórica? Claro, pero Nasruddin no funda una escuela de pensamiento, ni escribe un libro solemne, ni pronuncia un largo discurso teórico desde un atril. ¿Qué hace con el inventario? Pues su silbato sigue mudo, las semillas que llevaba en el bolsillo han empezado a germinar gracias a la paciencia del camino, y el espejo, ahora limpio y sin suciedad, simplemente refleja el entorno luminoso. Él, sencillamente, se sienta en el suelo. Sin más. Sin más, respira con la cadencia tranquila del caballo salvaje, observa a sus inquietos vecinos con la nitidez compasiva del lince, teje sus respuestas sosegadas como la araña y mantiene su núcleo inalterable como el perro viejo ante el ruido. Ha encarnado a los maestros. Ha comprendido que la verdad no era un concepto inerte que se pudiera atrapar en un pergamino antiguo. Era un verbo en constante movimiento. Como concluyen magistralmente los textos, la verdad no se cuenta, se vive. Exacto. Y, a ver, para asegurar que toda esta exploración tan profunda no se quede en un mero entretenimiento intelectual o en una historia bonita, la fuente incluye una valiosa guía de aplicación sostenida. Porque la práctica hace al maestro. Totalmente. Dado que la neuroplasticidad del cerebro requiere constancia y repetición, el manual sugiere abordar el entrenamiento centrándose en un solo reino por semana. Paso a paso. Paso a paso. La primera semana dedicada en exclusiva al calor de la intención, la segunda a la luz de la percepción y así sucesivamente. Sugiere elegir un único ejercicio diario de los que hemos comentado y llevar un registro sencillo en una libreta. Para ver los avances. Sí, observar qué patrones emergen en nosotros y qué pequeños ajustes se pueden realizar sin recurrir a la fuerza de voluntad extrema. Porque no va de forzar. No va de luchar contra uno mismo. Todo se resume a la perfección en la inscripción final que, según el texto, aparece en el espejo de Nasruddin. Quien se observa sin juzgar y se corrige sin castigar, ya se encuentra en el centro del círculo. ¡Guau! Observarse sin juzgar y corregirse sin castigar. Es vital entender esto. La autocorrección nunca, bajo ningún concepto, debe ser abordada como una penitencia o un castigo por nuestros supuestos fallos. Es puramente un proceso amable de afinación. Afinar el propio instrumento para poder tocar en armonía dentro de una gran orquesta, en lugar de golpearlo con frustración cada vez que emite una nota discordante. Exactamente esa es la actitud. Pues este análisis ha sido un viaje verdaderamente extraordinario a través de la psicología humana y la sabiduría ancestral condensada en un cuento. Ha sido un placer desgranarlo, la verdad. Y para concluir, me parece indispensable regresar a esa metáfora visual que nos recibió al principio del todo, esa majestuosa vidriera gótica y el concepto vital de la redundancia de la verdad. El vitral,
claro. Quiero dejar un pensamiento sumamente provocador para la reflexión individual para llevarnos lo puesto hoy. La próxima vez que se presente un conflicto, la próxima vez que el cuerpo se tense con esa necesidad física y urgente de defender a gritos una versión de los hechos frente a otra persona, Ese momento de calentón, ese mismo, pues cabría preguntarse qué sucedería si hacemos esa pausa de 30 segundos. ¿Qué pasaría si activamos el espejo roto del león o nos elevamos mentalmente con la visión espacial del águila? cambiaría todo el escenario. Quizá, solo quizá, en esa pausa nos demos cuenta de que estamos defendiendo a muerte un diminuto fragmento de cristal rojo. Y al estar tan cegados, tan ofuscados por proteger nuestro pequeño cristal, nos estamos perdiendo por completo la inmensa belleza y majestuosidad del vitral entero que se alza justo delante de nosotros.